Cada mañana, Chloe rezaba para que los moretones de su mandíbula desaparecieran antes de su turno. Creía que sobrevivir a los puños de su madre era su único destino. Entonces, el hombre más temido de Boston derribó su puerta de una patada. Había venido a cobrar una deuda sangrienta. Pero, en lugar de eso, se llevó a Chloe. El olor a ginebra barata Gordons y a cigarrillos Pall Mall rancios era el perfume permanente de la infancia de Chloe. Vivían en un apartamento podrido de 2 habitaciones cerca de Dorchester Avenue, en el sur de Boston. Las tablas del suelo se hundían. Los radiadores silbaban una melodía constante y agonizante durante el invierno. Y las paredes eran tan delgadas como papel. Pero los vecinos nunca llamaban a la policía. En su barrio, la gente se metía en sus propios asuntos. Especialmente cuando los gritos venían del apartamento de Lorraine Bennett. Chloe tenía 21 años. Aunque, al mirarse en el espejo agrietado del baño, fácilmente podía parecer de 40. Desde que tenía memoria, había sido el saco de boxeo personal de su madre. Lorraine era una mujer vaciada por la adicción y el resentimiento amargo. Culpaba a Chloe por las estrías de su vientre, por el abandono de su padre, por haber perdido su trabajo de enfermera en el Boston Medical Center 10 años atrás. Para Lorraine, la simple existencia de Chloe era un crimen, y ella era su verdugo implacable. Fue una lluviosa tarde de martes en octubre cuando la vida de Chloe se fracturó para siempre. Acababa de terminar un agotador turno de 10 horas como camarera en un restaurante cerca del puerto. Tenía los pies llenos de ampollas, y su hombro izquierdo aún palpitaba por el golpe que Lorraine le había dado 2 noches antes con la pesada hebilla de un cinturón de cuero. Empujó con cuidado la puerta principal. Rezaba para que su madre estuviera desmayada en el sofá floral manchado, pero no lo estaba. Lorraine caminaba de un lado a otro por la sala estrecha. Su cabello rubio y grasiento se pegaba a su frente. La mesa de centro estaba apartada, y el aire estaba cargado de un pánico frenético y asfixiante. ¿Dónde demonios estabas?, siseó Lorraine, con su voz rasposa y chillona. Se abalanzó sobre Chloe. Sus dedos con manicura se enredaron en su cabello y le tiraron la cabeza hacia atrás con tanta violencia que vio manchas blancas. Inútil. Me estás ocultando dinero. Estás escondiendo las propinas. Mamá, no, por favor. Te di todo el viernes. Chloe logró decir, ahogada, levantando las manos para protegerse la cara. Lorraine le dio una bofetada seca con el dorso de la mano. El golpe le partió el labio inferior. El sabor metálico de la sangre inundó su boca. «No es suficiente», gritó Lorraine, escupiéndole en la mejilla. «Vienen, Chloe. Vienen esta noche». Antes de que Chloe pudiera preguntar quiénes venían, 3 golpes pesados y rítmicos resonaron contra la pintura descascarada de la puerta principal. No era el golpe desesperado de un vecino. Era deliberado, paciente, aterrador. Lorraine se quedó inmóvil. Toda la maldad desapareció de su rostro y fue reemplazada por un terror blanco como un fantasma. Empujó a Chloe hacia el pasillo. «Abre la puerta. ¡Abre la puerta!». Temblando, Chloe se limpió la sangre de la barbilla y giró el cerrojo. La puerta se abrió, y la temperatura de la habitación pareció caer 20 grados. En el pasillo tenuemente iluminado había 3 hombres con trajes impecables y hechos a la medida, más caros que todo el edificio. 2 de ellos eran como muros de ladrillo. Sus ojos recorrían la habitación con una indiferencia aburrida. Pero el hombre del centro dominaba el espacio sin mover un solo músculo. Era alto, con rasgos afilados y aristocráticos. Llevaba el cabello oscuro peinado hacia atrás y tenía unos ojos tan fríos y grises como el océano Atlántico. Chloe lo reconoció al instante por los susurros aterrados de los clientes del restaurante.
Vincent Moretti. Dirigía los sindicatos desde el North End hasta Providence. Era un fantasma. Una historia de miedo que los hombres de negocio se contaban cuando los préstamos quedaban sin pagar. «Lorraine», dijo Vincent. Su voz era suave, profunda y cargada de una letalidad silenciosa. Cruzó el umbral. Sus zapatos Oxford perfectamente lustrados golpearon el linóleo barato del suelo. «Te atrasaste 3 semanas con nuestro plazo». «Señor Moretti», gimió Lorraine, encogiéndose contra el papel tapiz descascarado. El monstruo que golpeaba a Chloe todos los días se había convertido de pronto en una rata acobardada. «Tengo el dinero. Solo necesito unos días más. Las carreras. Tuve una mala racha». $45,000, Lorraine. Interrumpió Vincent con suavidad. No gritaba. No tenía que hacerlo. «No me importan las carreras. Me importa mi libro de cuentas. Y tu página está sangrando». «Por favor», sollozó ella, cayendo de rodillas. Era patético. «No lo tengo, pero tengo otra cosa». El estómago de Chloe se hundió. Dio un paso atrás, intentando fundirse con las sombras del pasillo, pero los ojos frenéticos de Lorraine se clavaron en ella. Señaló a Chloe con un dedo tembloroso y amoratado. «Llévatela», dijo Lorraine con voz ahogada, desesperada y sin aliento. «Tiene 21 años. Es callada. Trabaja duro. Tú manejas esos clubes, ¿verdad? Llévatela. Que lo pague trabajando. Lo que quieras que haga es tuya. Solo borra la deuda». El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los 2 enormes matones detrás de Vincent intercambiaron una mirada breve e indescifrable. Vincent giró lentamente la cabeza para mirar a Chloe. Sus ojos fríos y grises recorrieron su cuerpo. Ella llevaba una sudadera gris, vieja y enorme, para ocultar los moretones de sus brazos, pero no podía ocultar su rostro. Él vio la hinchazón en su mejilla. Vio la sangre fresca que goteaba de su labio partido y manchaba su cuello. Vio el terror hueco y desesperado en sus ojos. Chloe esperó que él la arrastrara por el cabello. Esperó ser vendida a una pesadilla mucho peor que la que ya vivía. Pero Vincent Moretti hizo algo que ella jamás esperó. Dio un paso lento y deliberado hacia su madre. Se agachó. Su pantalón de traje impecable se tensó hasta quedar a la altura de los ojos de la mujer que la había dado a luz. «¿Me estás ofreciendo tu propia carne y sangre?», susurró Vincent, con una repugnancia helada que hizo que la piel de Chloe se erizara. «¿Para pagar una deuda de juego? Ella no es nada». Lloró Lorraine, malinterpretando por completo su tono. «Es un peso muerto. Llévatela. Es bonita debajo de toda esa mugre, te lo juro». Vincent se movió tan rápido que Chloe ni siquiera vio su mano salir de su costado. Agarró a Lorraine por la garganta y la levantó del suelo hasta dejarla ahogándose. Las manos de Lorraine arañaban desesperadamente su agarre de hierro. «Desprecio muchas cosas en este mundo, Lorraine», dijo Vincent, con el rostro a pocos centímetros del suyo. «Pero nada me repugna más que un padre que se alimenta de su propio hijo». La soltó con brusquedad y ella cayó al suelo. Lorraine jadeó con violencia, seca y desesperada. Vincent se incorporó, ajustándose los puños con una calma aterradora. No volvió a mirarla. Giró su imponente cuerpo hacia Chloe. El corazón de ella golpeaba sus costillas como un pájaro atrapado. «Busca tu abrigo», ordenó él. Chloe estaba paralizada. «Voy a morir», susurró. La expresión de Vincent se suavizó apenas una fracción. «Si te quedas aquí, sí. Busca tu abrigo, Chloe». Él sabía su nombre. Chloe no tenía nada que empacar. Las pocas pertenencias que poseía, un ejemplar gastado de cumbres borrascosas y un relicario de plata que su abuela le había dado antes de morir, terminaron en sus bolsillos en cuestión de segundos. No se atrevió a hacer esperar a Vincent Moretti.
Cuando volvió a la sala, Lorraine seguía tosiendo en el suelo. Levantó la mirada hacia Chloe. Sus ojos brillaron con una maldad repentina y venenosa. «Estás muerta para mí», escupió. «¿Me oíste? Si sales por esa puerta con él, no vuelvas nunca». Chloe no dijo una palabra. No hacía falta. Vincent hizo un gesto a uno de sus hombres. Un gigante con una ceja marcada por una cicatriz llamado Mateo. «La deuda queda saldada, Lorraine», dijo Vincent, con un tono desprovisto de emoción. «Pero si alguna vez intentas contactarla de nuevo, o si descubro que estás a menos de 50 millas de esta ciudad, Mateo volverá y no llamará a la puerta». Salieron del apartamento. La pesada puerta de acero se cerró detrás de ellos, cortando el pasado de Chloe como una guillotina. Afuera, en la calle resbaladiza por la lluvia, un Maybach negro como el carbón esperaba junto a la acera. Mateo abrió la puerta trasera. Chloe se deslizó dentro del interior de cuero, aterrada incluso de respirar demasiado fuerte. Vincent se sentó a su lado. El aroma de él, sándalo y tabaco cubano caro, era embriagador. Un contraste brutal con la podredumbre de Dorchester Avenue. El motor ronroneó y el auto se puso en marcha. Chloe vio las calles sucias de su infancia desdibujarse tras los cristales tintados. Sus manos temblaban sin control sobre su regazo. Estaba sentada junto a un hombre que ordenaba ejecuciones antes del desayuno. Ahora era su propiedad. «Está sangrando», dijo Vincent en voz baja. Ella se sobresaltó y llevó una mano temblorosa a su labio. Todavía sangraba por el golpe de Lorraine. «Estoy bien. Estoy acostumbrada». Las palabras se le escaparon antes de poder detenerlas. Vio tensarse un músculo en la mandíbula de Vincent. Él metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un pañuelo de seda blanca impecable. Se lo ofreció. Ella lo tomó con cautela y lo presionó contra su boca. «¿A dónde me llevas?», preguntó con la voz apenas audible. «¿A qué club?». Vincent la miró con auténtica confusión. Sus cejas oscuras se fruncieron. «¿Club? Para trabajar y pagar la deuda». Eso fue lo que ella dijo. «Lo que quieras que haga». Una lágrima cayó libre, caliente y humillante, recorriendo su mejilla amoratada. La mirada de Vincent se oscureció. Una sombra peligrosa cruzó sus facciones. «Déjame dejarte algo muy claro, Chloe. Tú no eres una transacción. No vas a trabajar en mis clubes. Y no voy a tocarte. La deuda fue una excusa. Te he estado buscando desde hace mucho tiempo». A ella se le cortó la respiración. «¿Buscándome? ¿Por qué?». El Maybach se incorporó a la carretera 93, alejándose del centro de la ciudad y avanzando hacia las extensas propiedades arboladas de Brookline. Vincent sirvió 2 dedos de un líquido ámbar de una licorera de cristal integrada en la consola central. Bebió un sorbo lento antes de responder. «Tu madre te dijo que tu padre te abandonó antes de que nacieras, ¿es correcto?». «Sí, dijo que era un vagabundo, un don nadie». Vincent soltó una risa breve y sin humor. «Lorraine siempre fue una mentirosa miserable. Tu padre no era un don nadie, Chloe. Se llamaba Arthur Rossi. Fue mi mentor. Construyó los cimientos del sindicato que dirijo hoy». El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Los latidos pesados del corazón de Chloe ahogaron el zumbido de los neumáticos. «Rossi», susurró. «No entiendo. Si era un hombre tan poderoso, ¿por qué me dejó en ese infierno?». «Porque no sabía que existías», dijo Vincent, con la voz tensa por una rabia contenida. «Lorraine fue una aventura pasajera. Cuando quedó embarazada, desapareció porque sabía que los enemigos de Arthur usarían a una hija contra él. Te escondió a plena vista usando otro apellido. Arthur murió hace 5 años en un coche bomba destinado a los 2. Se desangró en mis brazos».
Vincent clavó por completo sus ojos grises en ella. Y por primera vez, Chloe no vio a un jefe mafioso despiadado. Vio a un hombre atado por un juramento de lealtad inquebrantable. En su lecho de muerte, Arthur me habló de un rumor que había escuchado. Un susurro sobre una enfermera rubia de Southie que había tenido una hija suya. Me hizo jurar por mi vida que te encontraría y te protegería. A mi red le tomó medio siglo rastrear los nombres falsos y los alquileres fuera de registro que Lorraine usó. Pero te encontramos. Chloe se quedó sentada en silencio, aturdida. Los moretones, las palizas, las noches sin comida. Todo eso había ocurrido mientras una vida completamente distinta la estaba esperando. No era solo un perro callejero recogido de la calle. Era realeza de la mafia. El auto redujo la velocidad y giró ante unas enormes puertas de hierro forjado que se abrieron automáticamente. Subieron por un largo camino sinuoso bordeado de robles antiguos. Finalmente se detuvieron frente a una mansión de piedra que parecía una fortaleza. Hombres armados vestidos de oscuro patrullaban el perímetro. «Llegamos», dijo Vincent, desabrochándose el cinturón de seguridad. «He llamado al doctor Harrison, de Mass General. Es discreto y revisará tus heridas. Desde hoy no te faltará nada. Nadie volverá a levantarte la mano. ¿Entiendes?» Ella asintió lentamente, todavía intentando procesar la magnitud de su nueva realidad. Chloe siguió a Vincent fuera del auto y subió los amplios escalones de mármol de la propiedad. Las pesadas puertas de roble fueron abiertas por empleados que inclinaron la cabeza con respeto. «Bienvenida a casa, señorita Rossi», dijo una ama de llaves de aspecto severo, tomando el patético abrigo empapado de Chloe. «¿Señorita Rossi?» Chloe miró a Vincent. Él la observaba con cuidado, estudiando su reacción. Había cambiado a un monstruo por un jefe mafioso. Estaba completamente fuera de su elemento, arrojada a un mundo peligroso de dinero manchado de sangre y secretos susurrados. Pero mientras estaba de pie en el gran vestíbulo, rodeada de hombres que llevaban armas bajo sus trajes a medida, Chloe comprendió algo aterrador. Por primera vez en su vida, se sentía segura. Pero la seguridad en la familia Moretti es una ilusión. Y pronto descubriría que la deuda de su madre era el menor de sus problemas. Los fantasmas del pasado de su padre ya la estaban cazando. Y el hombre que juró protegerla ocultaba el secreto más oscuro de todos. Las primeras semanas en la finca de Brookline fueron un borrón de vendajes estériles y conversaciones en voz baja. Fiel a su palabra, el doctor Harrison de Mass General llegó una hora después del rescate de Chloe, con un discreto maletín médico negro en la mano. Documentó sus costillas fracturadas, los profundos hematomas en su espalda y la desnutrición severa que había dejado sus huesos frágiles. Mientras trabajaba, Vincent permaneció en una esquina del amplio dormitorio de invitados, envuelta en cortinas de seda. Su rostro parecía tallada en granito. Sus puños estaban tan apretados que los nudillos se le pusieron blancos. «Necesita descanso, señor Moretti», murmuró el doctor Harrison mientras guardaba su estetoscopio. «Y una dieta alta en calorías. El trauma físico sanará en un mes. El daño psicológico, ese es otro campo de batalla». La transformación física de Chloe fue rápida. La camarera demacrada y aterrada que se estremecía ante los movimientos repentinos, poco a poco se convirtió en una joven que caminaba con la cabeza en alto. Le dieron un guardarropa de cachemira italiana importada y seda, comidas preparadas por un chef privado, y acceso sin restricciones a la extensa biblioteca de la finca. Aún así, era un pájaro en una hermosa jaula a prueba de balas. Hombres armados, Mateo, y una rotación de guardias estoicos como Lorenzo y Carmine estaban apostados en cada salida. Pero su presencia más constante, asfixiante e intoxicante, era Vincent. Cayeron en una rutina extraña y silenciosa,
Todas las noches a las 8 cenaban juntos al final de una larga mesa de caoba. Al principio, el silencio entre ellos era pesado por el miedo de ella y la formidable reputación de él. Pero mientras los moretones de su rostro se desvanecían hasta volverse amarillos, también se desvanecía su terror. «¿No has tocado tu risotto?», observó Vincent una noche de finales de noviembre, dejando su copa de cristal sobre la mesa. La luz del fuego proyectaba sombras danzantes sobre su mandíbula afilada. «Estaba pensando», respondió ella, moviendo la comida en su plato. «En mi padre, Arthur. Dijiste que murió en un coche bomba destinado a ustedes dos. ¿Quién lo puso?» La temperatura del comedor pareció bajar. La mirada de Vincent se oscureció. El gris tormentoso de sus ojos se transformó en algo letal. Se recostó en su silla y se limpió la boca con una servilleta de lino. «Un hombre llamado Dominic Castellano», dijo Vincent, con la voz convertida en un rugido bajo y peligroso. «Dirigía las rutas de narcotráfico por Providence. Arthur se negó a permitir que metiera narcóticos por nuestros puertos en Boston. Dominic decidió que la única forma de expandirse era eliminar al jefe de la familia, Rosie». «¿Lo atrapaste?», preguntó ella, con el corazón golpeándole las costillas. «Dominic huyó a Sicilia la noche en que Arthur fue asesinado», respondió Vincent, bajando la mirada hacia la mesa. Por una fracción de segundo, el despiadado jefe mafioso pareció increíblemente cansado. «Yo asumí el control del sindicato. Maté a los lugartenientes de Dominic y fortifiqué la ciudad, pero nunca lo encontré». Chloe tragó saliva, sintiendo la pesada culpa que él cargaba. «Te culpas por la muerte de mi padre». Los ojos de Vincent se alzaron de golpe y se clavaron en los suyos. La intensidad de su mirada le cortó la respiración. «Yo conducía el auto, Chloe. Yo giré la llave». Arthur se dio cuenta de lo que pasaba un segundo antes de que saltara la chispa del encendido. Se lanzó sobre la consola central y me protegió de la explosión. Se levantó de pronto y caminó hacia los ventanales que daban a los terrenos helados. Murió ahogándose en su propia sangre. Y mi vida fue perdonada. Así que sí, me culpo. Y mi penitencia fue encontrarte». Ella se levantó de la mesa. Su vestido de seda susurró contra el piso de madera. Impulsada por un instinto que no comprendía del todo, Chloe caminó hacia el hombre más peligroso de Nueva Inglaterra y apoyó suavemente la mano en su ancho hombro. Él se puso completamente rígido bajo su toque, como si lo hubiera alcanzado un rayo. «Me salvaste de un monstruo, Vincent», susurró ella, acercándose hasta percibir el aroma a sándalo y tabaco adherido a su camisa. «No me debes una deuda. Me devolviste la vida». Vincent se giró para mirarla. Estaba tan cerca que ella podía sentir el calor que emanaba de su pecho. Sus ojos bajaron a sus labios. Se quedaron allí durante una eternidad sin aliento. Luego volvieron a subir para encontrarse con su mirada. Lenta y vacilantemente, él levantó una mano grande y callosa y le sostuvo la mejilla. Su pulgar rozó la tenue cicatriz en su labio inferior, el último recordatorio físico de la crueldad de Lorraine. «Si hubiera sabido que sufrías en esa miseria», murmuró él con la voz ronca, «habría incendiado el sur de Boston entero para llegar a ti antes». La tensión entre ellos era eléctrica, espesa con una atracción peligrosa y prohibida. Ella se inclinó hacia su caricia y sus párpados se cerraron. Pero antes de que él pudiera cortar la distancia, las pesadas puertas de roble del comedor se abrieron de golpe. Mateo estaba en la entrada. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Había un pánico inusual en sus ojos. En su enorme mano sostenía una pequeña caja de cartón empapada de sangre. Vincent apartó la mano de su rostro. Al instante volvió a transformarse en el líder frío y calculador del sindicato. «¿Qué es, Mateo?».
Un mensajero acaba de dejar esto en la puerta principal, gruñó Mateo, entrando en la habitación. Puso la caja arruinada sobre la mesa. Los guardias lo detuvieron, pero el chico no sabe nada. Solo le pagaron $100 por entregarla. Vincent sacó una navaja plateada de su bolsillo y la abrió de un movimiento. Cortó la cinta. Usó la punta de la hoja para levantar las solapas de cartón. Chloe miró por encima de su hombro y soltó un jadeo. Sobre un lecho de algodón manchado de rojo había un pesado Rolex de oro. El cristal estaba destrozado y las manecillas estaban detenidas para siempre a las 11:42. La hora exacta en la que más tarde sabría que la bomba había detonado 5 años atrás. El reloj de Arthur. Vincent respiró aquellas palabras con una voz cargada de una furia pura y sin filtros. Debajo del reloj había una nota escrita a mano en una costosa tarjeta color crema. Vincent la tomó. No la leyó en voz alta, pero mientras sus ojos recorrían las palabras, toda la sangre abandonó su rostro. Miró a Chloe. Una aterradora comprensión amaneció en sus ojos. «Cierren la finca», ordenó Vincent a Mateo, con una voz inquietantemente tranquila. «Dupliquen los guardias del perímetro. Nadie entra ni sale». «Vincent, ¿qué dice la nota?», exigió ella, mientras sus viejos miedos regresaban como una marea. Él le entregó la tarjeta. Sus manos temblaron mientras leía la elegante caligrafía. Escuché que la sangre Rossi no murió en el fuego después de todo. Nos vemos pronto, Vinny. D.C. Dominic Castellano había vuelto a Boston y venía por ella. La finca de Brooklyn se convirtió de la noche a la mañana en una fortaleza fuertemente custodiada. Vivían en un estado de paranoia asfixiante. Persianas de acero sellaban las enormes ventanas. Las líneas telefónicas externas fueron cortadas. Y a Chloe se le prohibió estrictamente dar un solo paso sin la presencia imponente de Mateo o la sombra intensamente protectora de Vincent a su lado. Cada noche, Vincent se sentaba en un sillón de terciopelo en una esquina de su suite. Una Sig Sauer con silenciador descansaba sobre su rodilla. Sus fríos ojos grises escaneaban continuamente la puerta oscura. Esperaban que un fantasma atacara, y la anticipación era un veneno lento y agonizante. El ataque comenzó una noche helada de viernes con un silencio absolutamente aterrador. El zumbido bajo de los enormes generadores de respaldo de la finca murió de pronto. Toda la mansión quedó sumida en una oscuridad absoluta. ¡Al suelo!, rugió Vincent. La derribó sobre la alfombra persa justo un segundo antes de que el cristal reforzado de la suite principal estallara hacia adentro. Una lluvia de disparos automáticos destrozó la habitación. Rasgó las pesadas cortinas de seda y pulverizó las paredes de yeso. El estruendo ensordecedor resonó por toda la mansión. De inmediato fue seguido por los gritos agresivos y caóticos de los hombres de Vincent devolviendo el fuego. «Quédate en el suelo», ordenó Vincent, con la voz afilada como una cuchilla en la oscuridad. Sacó su arma con fluidez. Rodó hasta ponerse de pie y se deslizó hacia el pasillo lleno de humo. Chloe permaneció temblando en la oscuridad. El olor acre de la pólvora y el polvo le quemaba los pulmones, mientras la casa estallaba en una violenta zona de guerra. 10 minutos después, los disparos implacables cesaron. Fueron reemplazados por pasos pesados y deliberados. La puerta destrozada de la suite fue arrancada de sus bisagras de una patada. Las luces de emergencia parpadearon y proyectaron un resplandor amarillento y enfermizo sobre la habitación destruida. En la entrada estaba un hombre curtido por el tiempo, vestido con un traje gris carbón a medida. Sostenía un revólver de alto calibre apretado contra la sien de un Vincent sangrante y tambaleante. «Vaya, vaya», raspó Dominic Castellano, con una sonrisa cruel y satisfecha torciendo su rostro marcado por cicatrices. «La pequeña bastarda de Arthur.
Definitivamente tienes los ojos de tu padre. Déjala ir, Dominic, escupió Vincent, con la sangre goteando de un corte profundo en su frente. Ella no tiene nada que ver con nuestros negocios. Oh, pero tiene todo que ver, Vinnie. Dominic rió, haciendo un gesto a sus dos matones fuertemente armados que entraron detrás de él. Arthur me humilló. Juré borrar su legado de la faz de la tierra. Imagínate mi sorpresa cuando una borracha miserable del sur de Boston me llamó para ofrecerme una ficha de negociación. La sangre de Chloe se heló. ¿Qué? Susurró, con la voz temblorosa. ¿Vincent no te lo contó? Se burló Dominic, con los ojos brillando de malicia. ¿Quién crees que me dijo el horario de Arthur hace 5 años? Tu madre, Chloe. Lorraine Bennett debía 50.000 a mis corredores de apuestas. Vendió a Arthur por unas monedas. El suelo bajo sus pies pareció desmoronarse. Lorraine no solo la había golpeado, también era la asesina de su padre. Cuando descubrió que estabas buscando a la chica, continuó Dominic, hablando con Vincent, entró en pánico. Me llamó rogando protección. Ofreció entregármela. Pero tú llegaste a ese apartamento de Dorchester unos minutos antes que mis hombres. Maldito enfermo. Gruñó Vincent, tensando los músculos. Hora de terminar el trabajo. Suspiró Dominic, apuntando su pesado revólver directamente al pecho de Chloe. Antes de que Dominic pudiera parpadear, Vincent estalló en movimiento. Echó todo su peso hacia atrás y estrelló el codo contra el rostro de Dominic con un crujido repugnante. El arma disparó sin control. Una bala atravesó la manga de seda de Chloe y se enterró profundamente en la pared. Vincent luchó brutalmente hasta arrebatarle el arma. Con 2 movimientos fluidos y despiadados, mató de un disparo a los 2 matones. Luego giró y descargó el resto del tambor en el pecho de Dominic. El jefe rival cayó muerto sobre la alfombra arruinada. El eco ensordecedor de los disparos se desvaneció. Solo quedó la respiración pesada y entrecortada de Vincent. Soltó el arma y se volvió hacia ella. Estaba cubierto de sangre. Y parecía aterrorizado por su reacción. Lo sabías, susurró ella, mientras lágrimas calientes se desbordaban por sus mejillas. Sabías que Lorraine organizó el atentado. Vincent cayó de rodillas. Sus manos flotaban en el aire, como si se sintiera demasiado sucio para tocarla. Lo descubrí una semana después de traerte aquí. Te lo juro por Dios, Chloe. Iba a matarla. Pero es tu madre. No podía ser el hombre que asesinara a la única familia que te quedaba. No podía permitir que me miraras y vieras a un monstruo. Ella observó al jefe mafioso despiadado y temido, el hombre que había absorbido su dolor, que la había protegido de una verdad y que casi había muerto para mantenerla a salvo. Ella no es mi familia, dijo Chloe con voz firme. Tú lo eres. Extendió la mano y lo atrajo hacia ella. Vincent dejó escapar un suspiro ahogado. Hundió el rostro contra su vientre y se aferró a ella como a un ancla en medio de una tormenta feroz. Lorraine creyó que estaba vendiendo a su hija para pagar una deuda. En realidad, le entregó la corona del bajo mundo de Boston. El impactante viaje de Chloe, de camarera maltratada a reina del bajo mundo de Boston, ¿te dejó sin palabras? La línea entre monstruo y protector es tan delgada como una navaja. Y Vincent demostró que a veces las historias de amor más grandes nacen en las sombras más oscuras. Si esta emocionante historia de romance mafioso te mantuvo al borde del asiento, dale me gusta. Comparte este increíble drama inspirado en la vida real con tus amigos. Y suscríbete a nuestro canal para más historias inolvidables.